Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en San Lucas capítulo 9, verso 51. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Amén. Vamos a leer hasta el verso 56. ¿Sí? Vamos a leer al unísono, todos a la misma voz. Leamos, hermanos. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Hoy el tema es el Espíritu Santo transformando mi carácter. Diga, el Espíritu Santo transformando mi carácter. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús, que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón corre y sea glorificada en nuestra vida. Levantemos nuestras manos. Señor Jesús, alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en esta hora que vamos a predicar tu palabra, Señor. Diríganos, enséñanos, soberano Jesús, y que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a nuestra vida con unción y con poder, Dios del cielo. Que esta palabra nos transforme, soberano Jesús. Que esta palabra nos enseñe, Dios del cielo. Que esta palabra nos ayude a vivir cada día más, soberano Jesús. En tu santo nombre te lo pedimos, en el nombre de Jesús predicamos tu palabra. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Amén. Y tenga la Biblia abierta, porque ustedes saben que los domingos usamos la Biblia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar acerca del carácter de unos discípulos de Jesús y por qué Jesús les tuvo que reprender. Amén. A veces, hermanos, andamos con una persona y esa persona nos puede a nosotros infundir, o como pueden hablar, el poder de la influencia, ¿verdad? Amén. Entonces Jesús tenía su equipo de trabajo, tenía sus discípulos, y él tenía unos discípulos, hermanos, que tenían un carácter muy diferente al de él. La Biblia dice, cuando nosotros leímos la palabra del Señor, dice: entonces él, volviendo, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús vino con un propósito, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito que Jesús vino? Ayer lo estudiamos, ¿verdad? Amén. Jesús vino con un propósito, y el propósito es de salvar las almas de los hombres. Amén. Él no vino a perder a nadie. Amén. Por más difícil que fuera la persona, él venía con un propósito, ¿de qué? De salvarlas. Amén. Amén. Pero habían unos discípulos, hermanos, que tenían un espíritu diferente, o un carácter, ¿qué? Diferente. Amén. Esos discípulos, ¿quién eran? Jacobo y Juan. Llegaron a una parte en Samaria y ellos querían que recibieran al Señor, y en esa parte en Samaria rechazaron recibir a Jesús. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Vamos a matarlos. Vamos a hacer que descienda fuego del cielo y que caiga sobre ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no saben por qué actúan así, por qué tienen ese carácter, hermanos. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, hermanos, porque Jesús quiere, diga, Jesús quiere transformar mi carácter, para ser usado, hermanos. Amén. Dios nos quiere usar, pero con su carácter y no con el nuestro. Dios quiere usarnos con su espíritu y no con mi espíritu. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a ver, hermanos, cómo llamó Jesús a estos hombres. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Marcos capítulo 3. Vamos a leer allí en Marcos capítulo 3. San Marcos capítulo 3, hermanos. Amén. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Sí, San Marcos capítulo 3, versículo 13 dice: elección de los 12 apóstoles. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Sí? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, y a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén.
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista, y Judas, el Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos mirando, hermanos, que Jesús llamó a 12 discípulos, pero a dos de sus 12 discípulos les puso un mote, les puso un sobrenombre, ¿verdad? ¿Cómo les puso? Boanerges, los hijos del trueno. En otras palabras les digo, los cascarrabias. Eso significa Boanerges. Busquen en un diccionario, hermanos, y eso fue lo que les dijo. ¿Cómo les digo? ¿Los hijos qué? Del trueno. Miren lo que busqué, hermano, en un diccionario bíblico. Yo quiero que entendamos esta palabra. Dice, aunque la etimología discutida parece que Boanerges es un nombre arameo procedente de la transliteración de los términos bene y reges, cuya traducción es efectivamente hijos del trueno, y donde trueno se viene a interpretar como estruendosos de ira. Amén. Amén. Cuando una persona se le decía que era hija del trueno, era una persona estruendosa, ¿qué? De ira. Y dice, en alusión a un supuesto temperamento fogoso y enérgico, con una disposición siempre impetuosa y agresiva, que se etiquetan como ira o ambición, aspectos temperamentales que no encajaban en unos jóvenes pescadores y seguidores de ¿quién? De Jesús. Amén. Estos jóvenes que Jesús le puso ¿a quién? ¿A quién, hermanos? ¿Quién estamos hablando? Jacobo, ¿y quién? Y Juan. Jesús los llamó como hijos del trueno, hijos de ira, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Eran personas que ustedes lo miraron conmigo, que Jesús los mandó a hacer una comisión, y en esa comisión, como no lo recibieron, entonces no, vamos a mandarles candela a esa gente. Y Jesús los tuvo que reprender. ¿Por qué los tuvo que reprender, hermano? Porque esa no es la actitud de Jesús. La actitud de Jesús no es de destruir, sino ¿qué? De construir. Amén. La actitud de Jesús no es la de derribar, sino la de levantar, hermanos. Amén. La actitud de Jesús no es la de enfermar, sino la de sanar. Amén. Y eso quería que Jesús quería que eso entendieran ¿quién? Sus discípulos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. La palabra carácter, hermano, no sé si alcanzan a poner aquí. La palabra carácter la encontré, dice, viene del latín character, que quiere decir marca que se imprime, se pinta o se esculpe sobre algo. Ejemplo, la marca de los caballos puesta en el calor en la piel, lo que llaman la marca, ¿no? Según el diccionario, carácter es la suma de todos los rasgos que forman nuestro ser y por lo que nos identifican los demás. Es lo que nos hace diferente a las demás personas. Tenemos que entender entonces que si el carácter es por sí, es por lo que nos identificamos con los demás. Si decimos que tenemos mal carácter, nuestra identidad para con las personas es mala. Amén. Es de un hombre o una mujer mala, posiblemente no con todos, pero sí con aquellos más cercanos a nosotros. Porque a veces nuestro mal carácter daña nuestras relaciones familiares, de amistad, matrimonios. Y muchas veces, hermanos, no entendemos, hermanos, que a veces el problema no es de los demás, sino de quién, de nosotros mismos. Amén. Amén. Y eso es lo que hace el Señor, trabajar en nosotros, primeramente, para luego Él pueda trabajar en los demás que están al lado de nosotros. Y Jesús quería trabajar en sus discípulos. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros para trabajar en nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Vivimos en tiempos, hermanos, donde la gente se dice tiene mal carácter. Pero no se dan cuenta, hermanos, que el mal carácter o el carácter de las personas afecta incluso, ¿saben qué puede afectar? Su vida laboral, su vida social. Y se dice que las personas que sufren de ataques al corazón, científicamente, es porque se dan, ¿qué? Un estado de ira. Y se va a parar el corazón. ¿Es por qué? Porque tienen que, hermanos, esa tempestad de ira. Como dijo Jesús, hijos de ¿qué? Del trueno. Como suelen decir por ahí, no se aguantan un cólico. ¿Verdad? Miren lo que encontré, hermanos, hablando acerca de esto. Miren lo que dice: las personas con mal carácter, las que tienen una actitud hostil, o sea, hostil quiere decir agresiva, las que presentan sensación continua de desconfianza, enojo, rabia, y las que tienen tendencia a mantener relaciones agresivas e inadaptadas, representan un riesgo más elevado
de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un paro al corazón. Yo he visto, hermanos, yo he visto gente que se desmaya de la rabia. Yo he visto gente que bota espumarajos cuando se ponen bravos y agresivos y agarran los controles de la televisión y los yo lo he visto. Amén. Amén. Y eso es malo. Y un cristiano, hermanos, un cristiano que esté con Jesús, tiene que dejarse llenar del Espíritu de Jesús, porque mucha gente anda con Jesús, pero no actúa como Jesús. Amén. Esos discípulos andaban con Jesús y actuaban como Jesús. No, Jesús los tuvo que reprender, porque oye, señores, así no se puede. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Aunque nosotros somos sal, somos la sal de la tierra, no somos azúcar. El azúcar le cae bien a todo, pero tampoco podemos ser desagradables con las personas. Amén. Amén. Si hay gente que no te saluda, bien, no pasa nada, no te tienes que enfadar. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces mire lo que sigue diciendo, hermano. Las personas iracundas tienen sentimientos de irritación, enojo y rabia, y enfocan su atención en los obstáculos externos que le impiden conseguir sus objetivos, en los que responsabilizan su frustración. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos, el mal carácter elevaría el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ictus, lo que llaman un derrame cerebral, ¿verdad? Amén. Mientras que el control de esta emoción puede ayudar a mejorar tu salud cardiovascular. Los expertos estudiaron a 14,000 adultos y se comprobó que aquellos que tienden a enfadarse fácilmente corren mayor riesgo de desarrollar un infarto cerebral, incluso con niveles altos de colesterol. O sea que las personas que se enfadan, que se irritan, que se enfadan, se pueden morir más rápido. Lo mató la rabia. Amén. Esto es un estudio realizado en la Universidad de Atlanta de los Estados Unidos. Dice, el estudio en línea con trabajos anteriores que han asociado una personalidad agresiva con el riesgo de una enfermedad cardiovascular muestra que enfadarse con uno mismo, porque hay gente que como no encuentra con quién enfadarse, se enfadan hasta con ellos mismos. Amén. 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 ¿Cierto? Usted lo ha escuchado, estoy brava conmigo mismo. ¿Sí o no? Amén. O pues amén, ¿es verdad? Y zapatean y como que se tiran a morder. Santo. Santo, estoy predicando solo, ¿no? Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Mira el problema, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos enfadamos con nosotros mismos? Amén. Dice, el estudio en línea con trabajos anteriores que han asociado una personalidad agresiva con el riesgo de enfadarse de enfermedad cardiovascular muestra que enfadarse con uno mismo eleva ligeramente el riesgo de un ictus cerebral. Pero a medida que aumenta el mal carácter, las posibilidades de sobrevivirlo crecen 3 veces entre los menores de 60 años. O sea que si usted quiere llegar a los 80, 90, no se enfade tanto. No se enfade tanto. Le va a parar el corazón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero ¿cómo que afecta, hermanos, el mal carácter en nuestra vida? Aquí coloqué cómo afecta una actitud negativa a nuestra vida. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, ¿has sentido que te irrita fácilmente y la mayor parte del tiempo? Una pregunta. Segunda pregunta, ¿cualquier cosa que no funciona como lo esperaste te llena de frustración y de rabia? Otra pregunta, ¿pocas situaciones a lo largo de tu día te hacen feliz? Otra pregunta, ¿tiene fama de entre tu familia y amigos de ser una persona malhumorada y poco tolerante? ¿O acaso no tienes amigos? Ante muchos, si a las preguntas anteriores es importante tener mucho cuidado, dado que si uno no se esfuerza por la regulación del carácter, se pueden tener más problemas de lo que se está consciente. Porque la mayoría de personas que tienen mal carácter, hermanos, donde van teniendo problemas. Es como las personas que son peleonas. Pelean hasta con la sombra, hermanos. Sí, amén, digan amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús, amén. Dice, voy a seguir leyendo, dice, en primer lugar, las actitudes negativas hacen que se tenga que lidiar con muchos malos momentos, así como poner en riesgo las relaciones importantes que hemos formado durante toda nuestra vida. Las actitudes de mal carácter o negativas hacen que se tenga que lidiar con muchos malos momentos, así como poner en riesgo las relaciones importantes que hemos formado durante ¿qué? Toda nuestra vida. Amén. Amén. La Biblia, ahora usamos la Biblia,
En Efesios capítulo 4 vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 4 y vamos a ver qué nos enseña la palabra. Amén. Efesios capítulo 4, hermanos, abramos las Sagradas Escrituras. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Efesios capítulo 4, amén. Versículo 17. ¿Lo tenemos? ¿Cuál es el título? La nueva vida en Cristo. ¿Cómo? La nueva vida en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a leer, hermanos, el versículo 31. Dice así: quítense, ¿lo tienen? Sí. Quítense de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 6 cosas, hermanos, que están relacionadas con el mal carácter. Primero, amargura. Amargura. Amén. Gloria al nombre de Jesús. 6 cosas, hermanos, que están asociadas con el ¿qué, hermanos? Con el mal carácter. Con el mal carácter, ¿verdad? ¿Cuáles son? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y ¿qué? Y toda mala malicia. Cambiar nuestro carácter no es cuestión de fuerza de voluntad. No se trata simplemente de repetir: hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, por favor no me haga enojar, por favor no me haga enojar, hoy no me quiero enojar. Salto. Amén. Predícalo, pastor. Aleluya. No es cuestión de decir eso, hermanos. Es cuestión de quitar, no de dejar, sino de quitar. Amén. ¿Cómo se quita, Brandon? Amén. ¿Cómo se quita? Para yo quitar eso, tengo que tener la influencia del Espíritu Santo ¿qué? En mi vida. Amén. Amén. Porque si yo tengo la influencia del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dice: oye, así no se grita. Porque toda persona que gritona empieza a decir ¿qué? Palabras deshonestas. Amén. Y luego dicen: ay, perdonas que se me salió. No te se salió. Lo que pasa es que la abundancia del corazón habla la boca. Saca de lo que tú tienes. Amén. 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 Y mira, hermanos, puede que nosotros por nuestro mal carácter pequemos contra el Espíritu Santo. Ahí mismo en Efesios capítulo 4 lo tenemos, ¿no? Amén. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice en el verso 26. Dice: airaos. Pero no pequéis. ¿Qué dice? Pero no pequéis. Ah, porque en la ira viene el pecado. Amén. Airaos, usted se puede enfadar, pero tómese un vasito de agua y ya. Porque hay cosas que le pueden hacer enfadar a uno, hermanos. Pero usted no puede ponerse a decir cosas que te va a agradar y te va a llevar a pecar. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. Y mire lo que sigue diciendo. Dice: no se ponga el sol Sobre vuestro enojo. usted no se puede ir a acostar enfadado con tu esposa, con tus hijos, con nadie, hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No me va a hablar. No se ponga el sol, ¿qué? ¿Sabe por qué? Mire lo que sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo. Dice: ni le deis ¿a quién? Al diablo. Ahora sí. A un sata. ¿Qué está esperando ahí? Usted se enfada y empieza a decir cosas porque con tu boca abre puertas o cierra puertas. Y entonces el diablo dice: ahora entro yo. Se lo alimenta. Claro, hermanos. Amén. 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 Está en la Biblia, hermano. Lo estamos leyendo, ¿no? Amén. Mire lo que sigue diciendo, hermano. Mire, dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Dice: ninguna palabra corrompida que Salga de vuestra boca. sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y hay un pecado ahí que es contra el Espíritu Santo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo Dios, con el cual fuiste sellados para el día ¿qué? De la redención. ¿Qué está diciendo? No haga entristecer al Espíritu Santo. Porque si usted no cambia ese mal carácter o no deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, entonces el Espíritu Santo se va a poner muy triste. El Espíritu Santo va a decir: bueno, como él no quiere cambiar o no quiere dejar que yo le ayude a cambiar, entonces ¿qué hace el Espíritu Santo? Empaca la maleta y se va de esa vida. Amén. No se puede trabajar. Porque lo está leyendo conmigo. La palabra no hagáis ¿qué?
Contristar significa no eres entristecer al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, diga, la nueva vida en Cristo, La nueva vida en está trabajando en mí. está trabajando. Hay personas que llegan a los caminos del Señor con un carácter muy malo y resulta que el mal carácter puede en la persona es porque de pronto tuvo una infancia donde le maltrataron, otros le abusaron y la manera de expresar es una ira retenida en su corazón, una mala influencia en su espíritu. Entonces, ¿qué hace todo eso? El Espíritu Santo tiene que tratar en esa persona, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque si Dios no trabaja en eso, ningún psicólogo va a trabajar, hermanos. Amén. El único que puede transformar tu carácter en el ser un buen cristiano se llama ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Porque Dios sí quiere trabajar en nosotros. Amén. Amén. Él está dispuesto a trabajar en nosotros y para eso nos dio ¿qué? La unción del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Porque, hermanos, vivir con una persona de mal carácter es muy feo. Amén. Decía un amigo, yo tenía una esposa, hermanos, que me tocaba tirarle el mercado por el patio y salí corriendo. Sí, hermanos. Hay hombres que dicen, no, hermano, yo no entro a la casa sino de espalda. ¿Por qué? Cuando me pregunta la mujer, ¿ya llegó? Dice, no, me estoy yendo. No. Hermanos, el mal carácter destruye matrimonios. Amén. Amén. Predíquelo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y no solamente destruye matrimonio, destruye hijos del matrimonio. Porque a veces no pensamos en los que viven con nosotros en la casa. Y nosotros no le podemos dar ¿qué? Lugar al diablo. Amén. Porque él sí se encargará ¿qué? De destruir. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo ¿qué? Trabaje en nuestra vida, hermanos, para que nosotros seamos luz, para que nosotros ayudemos a otros. Leímos hace un momento que Jacob y Juan querían hacer ¿qué? Descender fuego del cielo. ¿Sobre quiénes? Sobre los samaritanos. ¿Se acuerdan? Cuando empezamos la lectura. Vamos a ver qué Dios hizo con los samaritanos. Abramos la Biblia en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Amén. Hechos capítulo 8, ¿lo tenemos? Lo hemos encontrado, amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, dice en el versículo, vamos a leer, versículo 4, dice, predicación del evangelio ¿en dónde? En Samaria. Amén, dice así. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A estos oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron ¿qué? Hombres y mujeres. Amén. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? ¿A quién enviaron? ¿A quién? A Pedro y a Juan. Pero hace 3 meses atrás Juan quería hacer caerles candela a ellos. Amén. Porque Dios tiene planes con las personas, hermanos. Y a veces por nuestro mal carácter y nuestro mal proceder podemos dañar a veces el plan que Dios tiene para esa persona por mi ¿qué? Propia actitud. Amén. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos, oye, ustedes no saben qué espíritu tienen. Ustedes no saben qué tipo de carácter tienen. Amén. Porque más adelante, hermanos, ya Juan no hizo descender fuego al cielo, sino que fue y oró
para que recibieran ¿qué? El Espíritu Santo. Porque Dios tenía que primero trabajar en ellos para luego mandarlos a trabajar en las personas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, Dios tiene que trabajar en los líderes de la iglesia, en los pastores, en las personas que le sirven a Dios, para que ellos puedan trabajar en otros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Si tú quieres servirle al Señor, tienes que dejar que Cristo trate con tu carácter, trate con tu vida, porque tú no puedes ser ejemplo para otros cuando tú eres igual que otros. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén, sí. Gloria a Dios. Estaba yo una vez y fui a una reunión, hermanos, perdón lo que decía, una reunión de pastores y me citaron a mí una reunión, y la persona que tenía que abrir la puerta a las 9 de la mañana, me citaron a las 9, llegué a faltar 10 para las 9, entonces no pudo llegar porque tenía que llevar los niños al colegio y viniendo un trancón, no pudo llegar a las 9. Pero el pastor ese que me había citado, hermano, dice, ¿qué quieren? Que yo me quede hasta qué horas aquí, quieren que tumbe esa puerta. Y yo, Dios mío, ¿cómo hasta la reunión? Padre mío, ya estaba yo asustado. ¿Verdad, hermanos? ¿Ese carácter qué, hermano? Y toda persona trata mal a los demás. Amén. Amén. Y Dios quiere trabajar en nosotros, hermanos. Gloria al nombre de Jesús, porque no es cuestión de que tú te vayas, te quedes, no es cuestión de que tú dejes que Cristo trate con tu carácter. Amén. Amén. Y si tú no eres capaz, porque de pronto el enemigo ha ganado terreno en ti, pero diga, yo tengo poder, Yo tengo poder y autoridad. y autoridad. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Para vencer, hermano. Amén. Usted no nació bravo, usted se volvió bravo fue con el tiempo. Sí, usted que el niño era todo mansito, besito y se reía. Ya. Esas son cosas que vamos agarrando en la vida, hermanos, Amén. que nos afectan a nosotros y afectan a nuestras personas cercanas. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, que Dios sí quiere ¿qué? Cambiar nuestro carácter. Cambiar nuestro carácter, hermanos, podemos cambiar por medio del poder del Espíritu Santo, ¿qué? En nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra escena de los hijos del trueno tiene que ver también con una propuesta que le hacen a Jesús. Porque hay un problema con las personas de mal carácter, que tienen que hacer las cosas como ellos digan, a la hora que ellos digan y como ellos dicen, ¿verdad? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y eso, hermanos, no es agradable. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si no se enfadan. Porque no son personas tolerables. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hoy no se pudo, mañana se podrá, no pasa nada, hermanos. No se le vaya a parar el corazón. Diga, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida No le dé eterna. el afán, hermanos. Hay veces que no podemos hacer las cosas no porque no queramos, no podemos. No se puede uno estar enfadado por todo. Claro que uno tampoco puede ser, como tengo vida eterna, pues todo lo dejo para la vida eterna. No, hay que ser prudentes también, amén. Gloria al nombre de Jesús, diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermano, Dios sí quiere trabajar, ¿qué? En nosotros, gloria al nombre del Señor, amén. Bendito es el nombre de Jesús. Yo quiero leer aquí algo, hermanos, pero es que se me fue la cita aquí donde Juan y Jacobo le dijeron a Jesús en San Marcos. Vamos a leer en San Marcos. Voy a buscar aquí en San Marcos, amén. Buscar el Marco y le voy a buscar aquí una parte. San Marcos, capítulo, ya les digo qué capítulo vamos a leer. Aquí Jesús solo enseña a mí. San Marcos, amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Es que se me borró aquí el capítulo que había escrito, amén. Dice aquí, en esta versión que tengo aquí, dice: entonces Jacobo y Juan, no les puedo dar la cita, pero porque no se me borró el versículo, pero lo tengo aquí escrito. Dicen: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les digo, no tienen ni qué, o sea, no saben lo que están pidiendo. Dice, y los discípulos se enfadaron con ellos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ellos le pidieron, hermanos, esto al Señor Jesucristo,
Los otros discípulos se enfadaron con ellos, hermanos, porque no sabían lo que estaban, ¿qué? Pidiendo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. A veces, hermanos, cuando nosotros pedimos o tenemos un mal carácter, no pedimos el favor. Queremos es que, ¿qué? Nos hagan. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y esos dos discípulos, Juan y Jacobo, tenían que ser transformados por el poder de Jesús. En el grupo de discípulos que tenía Jesús, habían 3 hombres con esa mala actitud. Una era ¿quién? Pedro y Juan, Jacobo y Juan, y la otra era el apóstol ¿qué? Pedro. Pedro también era otra persona muy tosca. Como dicen por ahí, tiene un pronto. Aquí en España dicen, ¿no? Tienen un pronto. Ese de pronto se le sale. Amén. No le vaya a decir porque pronto. ¿Verdad? Entonces, Dios o nuestro Señor quería trabajar en ellos, hermanos, pero quería transformar ¿qué? Su carácter. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ver cómo Dios los transformó. Abramos las Sagradas Escrituras, el 1 de Juan, capítulo 4, verso 17. Amén. Amén. ¿Lo tenemos? 1 de Juan, capítulo 4, verso 17. Está ahí antes del Apocalipsis. ¿Quién escribió esa carta? 1 de Juan, ¿quién la escribió? Juan. Amén. ¿Quién la escribió? Juan. Este hombre que tenía un mal carácter, vamos a ver ahora cómo escribe cuando ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Lo hemos encontrado, hermanos? Amén. 1 de Juan 4:7. Lo primero que coloca es: Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Dice, amados. Ya cómo habla, miren cómo habla, amados. Habla con amor, ¿no? Dice, amados, amémonos unos a otros. Lo están leyendo, ¿no? Amén. ¿Quién está escribiendo? El hombre que tenía mal ¿qué? Carácter. Ahora, ¿cómo dice? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Sería que cuando él quería hacer descender fuego del cielo amaba a la gente? No. No. Porque pensaba que en destruir. Amén. Amén. Entonces miren lo que está diciendo, hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Dios es qué? Amor. Y ellos cuando dijeron, hagámosle caer fuego del cielo a esta gente, ¿será que amaban? No. Odiaban. No amaban. Por eso usted nunca puede decirle, ojalá que le vaya mal a fulano. Usted nunca le desee mal a las personas, nunca, hermanos. La Biblia nos manda, es más, a orar por nuestros enemigos. Amén. Bendecir a los que os maldicen. Nunca, hermanos, porque eso quiere decir que es lo que hay internamente en tu corazón. Gloria a Dios. Amén. Seguimos leyendo. Miren lo que sigue diciendo el apóstol. Dice aquí: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 10, ¿sí? Versículo 11. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros ¿qué? Amarnos unos a otros. ¿Cómo debemos hacerlo? Amarnos unos a otros. Que la gente nos diga, esa persona es mero amor. ¿Cierto que también escuchamos, no? Amén. Esa persona es ¿qué? Mero amor. Y la Biblia nos manda que nos debemos ¿qué? Amar. Amarnos unos a otros. Mire lo que sigue diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado ¿qué? En nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? De su espíritu. ¿Qué nos ha dado? De su espíritu. ¿Y para qué nos ha dado su espíritu? Para poder vencer, hermanos.
Gloria al nombre de Jesús. Miren lo que sigue diciendo. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. ¿Y Dios qué? En él. Pero él lo escribió ya cuando fue procesado por el ¿qué? Por el Espíritu Santo. Porque cuando una persona, hermano, está influenciada y deja que el Espíritu Santo viva en su vida, entonces empieza a escribir, Dios es amor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, con la vara que medís, seréis medidos. Amén. Y si el Señor se hubiera puesto a medir, hermanos, la actitud de ellos, que dijeron, hagamos caer fuego del cielo, entonces también Dios lo tenía que haber hecho caer fuego del cielo ellos también. Porque los samaritanos iban a ser salvos igual que ellos. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces miramos, hermanos, hombres de Dios que fueron transformados por el poder de ¿qué, hermanos? Del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del otro discípulo que ya vamos a terminar ahí. Y vamos a hablar de un discípulo, hermanos, que fue que Dios tuvo que tratar con él de una manera especial. Amén. Y fue el discípulo Pedro, hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. ¿De quién vamos a hablar? De Pedro. De Pedro. Gloria al nombre del Señor. Pedro, hermanos, fue un discípulo, hermanos, que tenía un pronto muy difícil. Pedro, hermanos, fue un discípulo que era de una persona que no saltaba de un momento a otro. Dice la palabra del Señor que cuando fueron a capturar a Jesús, con Jesús fueron unos alguaciles, fueron líderes religiosos, y entre esos fue un hombre que era ayudante de un líder religioso. Y entonces un ayudante que se llamaba Malcom, dice la palabra del Señor, que Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malcom. Amén. Amén. Le cortó la oreja derecha. Amén. Amén. O sea que Malcom quedó con una orejita. Y el último milagro que Jesús hizo fue reparando una vida que fue destruida por un hombre que tenía mal carácter. El último milagro de Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús agarró la oreja que cayó en el suelo y se la puso ¿a quién? A Malcom. Pero ¿qué significado tiene que este hombre le hubieran cortado la oreja derecha? Resulta que en la tradición judía, en los seguidores que iban a ser sacerdotes, todos los seguidores, hermanos, que iban a ser sacerdotes, tenían que untarle con la oreja derecha, tenían que matar un cordero y con la sangre tenían que untarle aquí el lóbulo de la oreja derecha. Y si la persona era sin la oreja derecha, no podía ser ¿qué? Sacerdote. Vamos a leerlo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leerlo, hermanos, en Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29, hermano, vamos a leer ahí. Versículo 20. Amén. ¿Lo tenemos? Éxodo capítulo 20, versículo 20 dice: matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre ¿qué? El lóbulo de ¿qué, hermanos? De la oreja derecha. Aarón, ¿verdad? Sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies derechos, y rociarás la sangre sobre ellos ¿qué? Al altar. Toda persona que quería ser sacerdote, toda persona que quería aspirar al cargo de sacerdote o que se estaba formando para ser sacerdote, si no tenía la oreja derecha, no podía ser ¿qué? Sacerdote. Porque uno de los requisitos para ser sacerdote era ¿qué? Tenía que tener ¿qué? La oreja derecha, y que les untaran ¿qué? Con la sangre del cordero, ¿qué, hermanos? La oreja derecha. Porque el sacerdote tenía que consagrar su oído para Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro, hermanos? Por su tener de pronto, en un momento de ira, le estaba destruyendo la vida a otra persona, el futuro a otra persona.
Amén. Y nosotros, hermanos, o una persona iracunda le puede destruir la vida a otra persona en un momento. Hay padres o hermanos que se han peleado, hermanos, en un momento de ira, han destruido la familia de otro. Esta semana miraba un problema, hermanos, de una herencia, y en un momento de ira, hermanos, el hermano mayor mató al hermano menor por una simpleza. Le destruyó la vida a una familia, porque ese padre tenía 3 hijos y tenía una esposa. ¿Por un momento qué? De ira. Amén. Entonces, hermanos, si queremos que Dios transforme nuestro carácter y ser bendición para otros, tenemos que orarle al Señor y decirle a Jesús que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. Pero yo tengo que dejarlo trabajar. Porque hay cosas Hay cosas que el Espíritu Santo no me va a quitar a mí. que el Espíritu Santo no me va a quitar. Que yo tengo que quitar. Y ahí es donde Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Amén. Si yo no las quito de mí, porque hermanos, no podemos dejar que Dios haga todo por nosotros. Porque esas conductas que a veces tenemos de mal carácter no nacieron con nosotros, las fuimos adoptando a un nivel de vida. Y a veces no nos hemos dado cuenta que por nuestro mal carácter, nuestro mal proceder, hemos destruido a otros y nos estamos destruyendo nosotros mismos. Amén. 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 Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Vamos a levantar nuestras manos en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle al Señor en esta mañana, vamos a decirle: Señor, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle primero perdón a Dios, hermanos. Vamos a pedirle perdón al Señor. Señor Jesús, en esta mañana, Señor, yo te pido perdón, Jesús. Si de pronto mi mal carácter está destruyendo mi vida, Señor, está destruyendo mi familia, mi esposa, mis hijos, soberano Jesús, o la relación que tenga con mis hermanos, Dios del cielo, yo te pido en esta mañana que me perdones, soberano Jesús. Yo quiero que perdones esas malas actitudes que he tenido, Señor Jesús. Pero quiero en esta mañana, Señor Jesús, decirte que me ayudes a vencer, Señor Jesús. Ese mal carácter se ha tomado mi vida, Señor. Y tú dices, Señor, que tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor. Esas obras son obras de la carne, Señor. Son obras diabólicas que están de pronto en mí, Señor Jesús. A veces quisiera actuar de una manera, pero no soy capaz. Pero en esta mañana, Señor, yo te he pedido perdón y levanto mis manos para decirte, Señor Jesús, no quiero dañar a nadie con una palabra corrompida en mi boca, Señor. No quiero dañar a nadie, Señor, con una palabra deshonesta en mi boca, Jesús. Yo quiero, Señor, que tú me ayudes, Señor. Ayúdame a vencer, Dios de los cielos. Si me es difícil quitarse de mí la amargura, la ira, Señor, la gritería, en esta mañana yo te quiero decir que me ayudes, Señor. No quiero ser el gritón, la gritona de la casa, Señor. No quiero ser el amargado, la amargada de la casa, Señor. No quiero ser el hombre de enojos o la mujer de enojos de la casa, Señor. Quiero ser una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, alguien que hable del amor de Dios, alguien que predique del amor de Dios, alguien que enseñe del amor de Dios, Señor Jesús. No quiero que la ira consuma mi vida, Señor. No quiero que el mal genio sea el amo de mi casa, no. El amo de mi casa, de mi vida, se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para trabajar en mí. El Espíritu Santo vino para moldearme a una nueva vida. El Espíritu Santo mora en mi corazón para ser transformado por el poder de tu palabra, Señor. Hay gente que se le ha hecho daño por el mal carácter, Señor. Hay vidas destruidas, Señor, que han sido, Señor, por el mal carácter, pero tú hiciste un milagro en un hombre llamado Marco. Le pusiste la oreja en su oreja derecha, Señor. Hoy, Señor Jesús, queremos que tú hagas un milagro en nosotros, Señor. Hay gente que de pronto nos ha hecho daño por su mal carácter, Señor Jesús, pero hoy queremos tener un oído atento a tu voz, Señor. Hoy queremos tener un oído atento a tu presencia, Dios del cielo. Dígale, Señor,
La ira no es tuya, Jesús. En la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Yo quiero que en mi casa y en mi vida, Señor, haya amor, como lo leí en la palabra en 1 Juan 4:7. Dios es amor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bendito es tu santo nombre, Dios del cielo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, a dejar trabajar el